para la psicología forense y en el tema específico de la violencia contra la infancia, resulta particularmente importante tener muy claro la concepción en cada función que se realice dentro de acompañamiento o en las periciales o cuando es llamado un terapeuta como palabra especializada o en el mismo proceso terapéutico que lleva adelante con la víctima. Tener muy claro desde qué perspectiva está planteando desarrollo. ¿Por qué? Particularmente en el proceso de justicia, los tiempos y la demanda de información es mucha y es exigente. ¿Dónde está la exigencia? En cómo traducimos ese concepto que sí estudiamos en la facultad, que sí tenemos bastante claro cómo trabajarlo, pero que a la hora de compartirlo con un ámbito que maneja otro lenguaje, por ejemplo, puede resultar complicado. Por lo que conocer distintas perspectivas de lo que es desarrollo humano puede llegar no solo a enriquecer, sino a dar herramientas para afrontar cada situación que propone un proceso de justicia en casos de violencia contra la infancia. En general, creo que vale la pena agregar que lo que se encuentra a lo largo de todo este curso justamente son no propuestas teóricas cerradas, ni el apego específico a una teoría en particular, sino más bien tener como eje central ideas que tienen que ver con el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, desde donde el psicólogo o la psicóloga puede aferrarse y sostener lo que le va a tocar hacer en distintos momentos. Así entonces se van a encontrar herramientas que están sustentadas en lo psicoanalítico o herramientas que están sustentadas en terapia narrativa o herramientas que están sustentadas desde otras propuestas teóricas, pero en las que siempre es posible aterrizar en cuáles son las habilidades y las características específicas con las que cuenta un niño, una niña o un adolescente vinculadas al desarrollo. Lo que pensamos es que justamente la teoría y el sustento teórico que da el concepto de desarrollo es lo que permite aterrizar metalenguajes psicológicos que resultan inapropiados o incomprensibles o incluso que son mal interpretados desde el punto de vista jurídico a acciones mucho más comprensibles y evidentes, si se quiere, porque justamente tienen que ver con habilidades y con posibilidades que tiene o no el niño según la etapa de desarrollo en la que se encuentre, independientemente de qué teoría sustenta el modo o la herramienta específica que el psicólogo o la psicóloga esté utilizando en el momento en particular y para la acción específica que debe realizar. Por ejemplo, dando un ejemplo de lo que dice Analía, y es un ejemplo quizás muy básico, pero es muy claro. Un juez preguntando a un psicólogo, ¿este evento impactaría sobre el desarrollo del niño? ¿Qué tendría que responder el psicólogo? También muy burdamente hablando, ¿no? Pero es un ejemplo claro. ¿A qué se refiere con desarrollo? No es lo mismo el desarrollo que plantea Piaget al que plantea Vygotsky. No es lo mismo hablar de aprendizaje para Vygotsky que aprendizaje para Piaget. No es lo mismo una teoría que plantea un desarrollo evolutivo que se sostiene desde lo fisiológico hacia lo cultural que una teoría de desarrollo que sostiene la lógica inversa, ¿no? Como la de Vygotsky. Por eso cuando empezamos a construir, no para proponer autores específicos como únicos absolutos, pero sí para hacer una propuesta que al menos acercara estos pocos elementos que tienen que estar incluidos por lo menos en las preguntas que se cuestiona el psicólogo, que tienen que ver con las variables que también intervienen en el análisis y también lo demanda un contexto como el jurídico. La variable cognitiva, la variable emocional, la variable fisiológica, la variable cultural. Agregamos
o propusimos o pensamos en una teoría, por ejemplo, como el constructivismo social, porque nos resultó muy interesante, por poner un ejemplo, la idea del adulto significativo, la idea de que un sujeto puede aprender o desarrollarse y lo va a hacer en función de su entorno y no solamente a través y desde una evolución fisiológica. De la misma manera hay otras teorías de desarrollo que aportan desde, como decía Ana, desde otro lado. A la hora de plantear adolescencia, una de las propuestas que dimos, que no tiene por qué ser la única, nos resultó muy interesante cómo lo aborda Averasturi. Averasturi nos resultó interesante porque tiene una base psicoanalítica y precisamente plantea la adolescencia como una etapa que tiene particularidades muy claras para definir y lo que puede llegar a ocurrir y ocurre en el marco jurídico desde la moral de la estigmatización del comportamiento del adolescente, ¿no? Entonces plantea lo que ella llama el síndrome normal de la adolescencia y cómo dilucidar cuando un adolescente se está comportando por fuera de lo esperable o precisamente si no ocurriera eso que parece desfasado y descontrolado y ambivalente, es esperable, ¿no? Entonces, ese marco que no tiene por qué respetarse, una teoría da fiel reflejo de lo que pasa con un humano de manera absoluta, pero sí nos da un parámetro donde movernos. Cuándo detectar que un nene tiene un comportamiento que al menos con las variables que rodean al nene, por la edad que tiene, qué experiencias en el colegio, si tiene amigos, si no tiene amigos, qué adultos significativos son los que lo asisten, todas las variables socioculturales, cognitivas, emocionales, comportamentales y fisiológicas. Cuando un nene llega a la consulta en la clínica, lo primero que un psicólogo mira es altura, si corresponde estos parámetros de alguna manera por la edad que tiene, ¿no? Entonces, por eso mismo la concepción de desarrollo se nos hizo fundamental a la hora, y un punto de partida, es uno de los primeros módulos, para comprender, defender la palabra experta y abordar cada una de las funciones en la psicología forense. Para comprender y hacer entender, ¿no? Claro. Como este concepto bisagra entre lo que el psicólogo tiene que conocer y hacer de manera especializada y lo que tiene que poder informar. El ejemplo de la adolescencia, con la base de información que tiene que ver con desarrollo, permite al psicólogo saber que entonces durante el desarrollo de un individuo hay desafíos evolutivos y situaciones críticas. El adolescente es un ejemplo en ese sentido, que si se interpreta desde un lugar no especializado o desde un marco que no sea específicamente los desafíos evolutivos que está enfrentando el adolescente, se interpreta mal, se interpreta como psicópata, se interpreta como esquizofrénico. Justo de ahí deriva y de ahí deviene la importancia de la especialización y el manejo de información que tenga que ver con desarrollo para el psicólogo o la psicóloga forense. Y lo fundamental, ¿no? Cuando hablamos y esta es una de las propuestas que de manera general pensamos, ¿no? La palabra construcción, ¿no? El constructivismo, más allá de que autor lo integre, pues es un paradigma, habla de construir y las funciones de un psicólogo forense en realidad lo está haciendo permanentemente, ¿no? Construye conocimiento, articula y teje variables, ¿no? La variable esperable, observable, que tiene que ver con el cambio fisiológico de un sujeto, hasta la más incontrolable quizás, que tiene que ver con lo sociohistórico y lo cultural, tan importante como la otra, ¿no? Esto que Analía decía en el adolescente, cómo se traduce un comportamiento para establecer ese parámetro de lo esperable o no esperable, también tiene que estar encuadrado en qué ambiente sociocultural
se desarrolla el niño, niña o adolescente del caso, ¿no? Y ahí se juega toda la concepción de desarrollo que el psicólogo, como dijo Ana, no importa qué preparación y formación haya tenido, necesita tener muy claro para detectar, para intervenir y para traducir a un lenguaje que sea entendible y que sea funcional a los objetivos reales, ¿no? Que los operadores de justicia entiendan de qué hablamos cuando hablamos. Sí, e incluso intervenir también en la acción. Se va a ver más adelante en el curso, pero en la acción de autoridades del sistema de justicia. Se me ocurre el ejemplo más básico y evidente en el cual una autoridad le está pidiendo a un niño o una niña que haga una acción que no corresponde con las habilidades cognitivas que tiene. Se me ocurre el de preguntarle a un niño algo que implica que se ponga en el lugar del otro, de su interlocutor, mientras se encuentra en una etapa evolutiva donde eso no le es posible, donde su pensamiento es absolutamente egocéntrico, y entonces esa intervención que la autoridad está llevando a cabo es absolutamente inadecuada, inapropiada, no va a funcionar. Es labor del psicólogo hacer ver que eso no debe suceder en esos términos, no aplica. No amerita. Y decimos esto, aunque sea no burdo, porque realmente ocurre, ¿no? La contracara de este ejemplo, pero con la misma problemática, es cuando el sistema de justicia no atiende los contextos. Cuando lo verán más adelante cuando desarrollamos los conceptos de negligencia, ¿no? Es decir, son conceptos, son palabras que intentan, y ese es el desafío de la psicología en realidad, intentan hablar de eso que vive el sujeto, ¿no? Este es el desafío de la psicología, puertas adentro de la disciplina, y claro está en relación al contexto jurídico. Es decir, ¿cómo te explico que lo fenomenológico y el evento y el hecho y lo real se traduce de muchas maneras? Y elegir ese lenguaje que pueda explicar eso que a veces es muy sutil, como una negligencia contextual, donde una ley dice, como un tratado de derecho de la infancia dice, pero claro, el abismo entre lo que dice y lo que es difiere muchísimo. Entonces, que una niña, un niño, un adolescente se comporte de determinada manera, que se prejuicia negligente, sin atender que en ese contexto, ese comportamiento tiene una coherencia, es esperable. Bueno, se busca el trauma de otra manera. Otro de los conceptos, trauma, que elegimos como fundamentales a la hora de tener claro de qué se trata, o la propuesta que hicimos conceptual de trauma para articular con esta idea de desarrollo. La idea de trauma que expusimos adrede no fue una definición específica de un autor, precisamente para que esta idea de trauma pudiera articularse con cualquier perspectiva psicológica. Dijimos que era trauma aquel evento que produce en el sujeto una experiencia tal que lo despoja de las herramientas que necesita para no sentir que corre riesgo su integridad, ¿no? La integridad, esto incluye físico, emocional, la integridad del sujeto. Y ahí es donde la bisagra es perfecta con desarrollo, porque es lo que para ese sujeto se entiende de esta manera compleja como integridad, y también dentro de la definición que acaba de dar Bárbara, cuáles son las herramientas de las que se siente despojado. Esas herramientas no van a ser las mismas en una etapa de desarrollo que en otra, y por lo tanto ahí es donde entra la especialización de los términos y el manejo del concepto de desarrollo. Y respecto al trauma, que es una palabra que jurídicamente hay latiguillos en el ámbito jurídico, como ocurre en todos los ámbitos con la psicología, ¿no? Y me imagino con todas las disciplinas, que uno escucha términos que decís, ay, lo que acabas de decir, si supieras lo que dijiste, ¿no? Es decir, porque funcionan como latiguillos, es lo que suele ocurrir, y lo van a encontrar como ejemplo muy claro en toda la capacitación con el síndrome del estrés postraumático, ¿no? Esta pregunta que
que suelen hacer en el ámbito jurídico como sinónimo de que hubo o no hubo un hecho de violencia. También lo van a ver más adelante. Lo mismo ocurre con el término de trauma. Es decir, antes de hablar de trauma tenemos que tener muy claro desde dónde hablamos de trauma. Esta es la definición. ¿Con qué contenidos teóricos de desarrollo y desde qué perspectiva psicológica estoy hablando de herramientas, integridad, afectación? Trauma para el psicoanálisis y para Freud no es el trauma de Piaget, ni siquiera Piaget plantea el término, por lo que ¿a qué nos referiríamos en términos de Piaget con afectó su desarrollo o fue un hecho traumático? Este tipo de preguntas se tiene que hacer el psicólogo y solo se las va a poder responder a tiempo, en los ritmos de un proceso terapéutico con un niño, niña o adolescente que está viviéndolo, teniendo esto previamente claro.